Yo creo que han escuchado antes la palabra conjunto, o quizás la trabajaron también en el colegio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué podría definir lo que es un conjunto en su lenguaje? O un ejemplo conjunto, por ejemplo. Una serie de nubes. Una serie de nubes. ¿Ya? ¿Sí? Una serie de nubes puede ser formado un conjunto. ¿Ya? Otro ejemplo. Conjunto de personas, como un grupo. Un grupo de personas. ¿Ya? ¿Sí? También hace un conjunto. Otro. Conjunto de letras. Ya, un conjunto que tenga letras. ¿Ya? ¿Cómo entonces podríamos definir un conjunto? Grupo de algo. Ya, una agrupación, ¿no es cierto? De cosas, de algo. ¿Ya? Esas cosas le vamos a llamar elementos. ¿Ya? Esas cosas no le vamos a llamar cosas, sino elementos. ¿Sí? Todas las cosas que. Agrupación de elementos, pero es cualquier agrupación de elementos, ¿no? Usted me decía un grupo de letras. ¿Sí? Ya, un grupo de letras. ¿Hay algo en común ahí o no? Consecuencia. No. ¿Qué es lo que tienen en común ese grupo de letras? Son letras. Tú me decías, agrupemos personas. ¿Qué tienen en común? Son personas. Son personas. También me dijo un grupo de números. ¿Qué tienen en común? Los números. Los números. Ya. Entonces definamos. Entonces, el conjunto es una agrupación de elementos que tienen Algo en común. Algo en común, exactamente. Eso es un conjunto. ¿Ya? No es agrupar, no es meter los zapatos con los calcetines y todo eso, ¿no es cierto? Raqueta y toda la cuestión en una caja, no. Tienen que tener algo en común para definirse. ¿Ya? Si yo meto raqueta, calcetines, zapatos y toda la cosa, a lo mejor lo que tienen en común que son míos. ¿Sí? Entonces, si lo defino así, sería un conjunto. Pero si no lo defino de esa forma, no sería un conjunto. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero tienen que tener cosas en común. ¿Ya? Bien. Los conjuntos los vamos a simbolizar generalmente con letra mayúscula A, B, C, D, ¿ya? Entonces, pueden ser que las proposiciones las simbolizamos con letra minúscula, incluso P, Q, R, nosotros en realidad podría ser cualquiera, pero con letra minúscula, esta la vamos a simbolizar con letras mayúsculas, ¿ya? Y los elementos van a ser simbolizados con letra minúscula, ¿sí? Generalmente, ¿ya? Si hay un elemento que está en el conjunto, podemos decir el elemento pertenece al conjunto. Y de esta forma lo vamos a notar. A pertenece al conjunto. ¿Sí? Si no está, vamos a decir A no pertenece al conjunto. ¿Ya? ¿La chiquitita qué significa? Es un elemento cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, definamos un conjunto. Yo voy a definir un conjunto. Para definir un conjunto, yo lo voy a anotar con una letra mayúscula. En este caso voy a anotar una letra B, una V. Se pone un igual y entre llave se ponen los elementos del conjunto. ¿Sí? En este caso yo voy a poner los elementos que son A, E, I, O y U. ¿Sí? Eso es un conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen algo en común. ¿Qué tiene en común? Las letras. Pero más específico. Son vocales. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces este es el conjunto de los vocales. Ese que está ahí, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tienen en común? Los números. Ya, son números, pero más que números son los dígitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, son en común. Entonces, en este caso, yo podría decir que el A pertenece a B. ¿Sí o no? Porque A es un elemento de B. También podría decir que el 1 pertenece a D. ¿Sí? También podría decir que el B, ¿a qué conjunto pertenece? Al V. ¿Ah? V. ¿A cuál V? Ninguno. A ninguno. Ah, ninguno. No pertenece ni a B, ni tampoco pertenece a D.
¿Sí? Entonces, si no pertenece, lo anotamos así. ¿Podríamos decir que el 1 pertenece a B? No. No, porque no es vocal. ¿Cierto? De igual forma, no podríamos decir que la A pertenezca al B. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no pertenece. Yo pensé que se había enojado. Ya. Entonces, esa es la idea de decir que un elemento está o no está en un conjunto. Si está, pertenece; si no está, no pertenece. ¿Ya? Entonces se nota con letra mayúscula, son igual y entre llaves, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojo que también se puede notar de esta forma un conjunto, que de hecho ustedes lo están usando. Por ejemplo, vamos a poner una I mayúscula. ¿Se lo han visto, no es cierto? Sí. ¿Dónde? Cálculo. El cálculo. ¿Qué significa este? El conjunto de todos los números reales, ¿sí? Sí. Que son mayor o igual a 1 y menor estricto que 2, ¿no es cierto? Por tanto, podríamos decir que el 1 pertenece ahí. Sí. Sí. Podríamos decir que el 2 pertenece ahí. No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Podríamos decir que el 0,5 pertenece ahí. No. ¿No? ¿Sí? Ah, no. ¿El 1,5 se fuera? Sí, ¿no es cierto? 1,5 sí. El 1,5 sí, exactamente. Todos los números que están entre 1 y 2 están. ¿Sí? ¿Cierto? Bien. Entonces, esta es otra forma de denotar un conjunto, ¿sí? Que en mente uno no usa la letra, sino usa esa notación, ¿ya? Pero es para simbolizar un conjunto. Para escribir un conjunto existen dos formas de escribir, ¿sí? De hecho, recién nosotros ya escribimos un conjunto. Un conjunto se puede escribir por extensión o por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, yo escribí el conjunto A, E, I, O y U, ¿no es cierto? Que era el conjunto vocales. Un conjunto se va a escribir por extensión, ¿sí? Si se muestran todos los elementos, ¿sí? Si yo puedo visualizar todos los elementos, eso es un conjunto que se escribe por extensión. ¿Ya? ¿Ya? Muestro todos los elementos en él, ¿sí? Y un conjunto escrito por comprensión es que yo le doy una característica, ¿sí?, de los elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos, este es un conjunto por algo? Entonces, dándole esa característica es por comprensión. O sea, tengo que comprender para identificar su elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto B igual a, E, I, O y U, ¿no es cierto? ¿Ese conjunto está escrito por extensión o por comprensión? Por extensión. ¿Ah? Por extensión. ¿Por qué? Porque se muestran todos los elementos. Se muestran todos los elementos. Perfecto. Y si lo quiero escribir por comprensión, por ejemplo, este mismo conjunto, ¿cómo lo podría escribir como comprensión? Bueno, podría decir X, tal que X es vocal. ¿Sí? Ahí le estoy dando una característica a ese conjunto. ¿Sí? Estoy dando una característica. Y esto sería por comprensión. O sea, yo tengo que comprender lo que dice acá para identificar los elementos. No lo puedo ver al tiro. En el otro no lo puedo ver al tiro. ¿Sí? ¿Cuál le gusta más a usted? La extensión. La extensión, ¿cierto? Entonces, ¿para qué inventaron por comprensión? No sé. No sé, para complicar la vida. No, A ver, cuando- escriban usted un conjunto. A ver, escríbame todos los números reales que están entre 1 y 2 por extensión. Todos los números reales que están entre 1 y 2 por extensión. El primero que termine, ¿no es cierto?, lo apruebo del curso.
Por extensión tengo que escribir todos los números reales que están entre 1 y 2. ¿Cómo lo escribo? Pero se toma el 1 y el 2, ¿no? ¿Ah? ¿Se puede tomar? Sí, se puede tomar el 1 y el 2. Todos los números reales. Empezamos a numerar, a ver, ¿cuál podría ser un número? 1, 1, por 1,1, favor. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 y 2. 2. ¿Te sirve más número, no? No, porque tiene que estar entre 1 y 2. Entre 1 y 2. ¿Y el 1.11? Ah, ¿Está? sí. ¿Y el 1.1111? ¿Y el punto 1111? ¿Cuántos números hay ahí? Más que U, infinitos. ¿Podría escribir todos los números por extensión? No. ¿Cierto? Y ahí sí conviene escribirlo por comprensión. ¿Sí? Que en realidad cuando yo le dije los números entre 1 y 2, ¿cierto? Que esta es la simbología que uno usa, lo estoy escribiendo por comprensión, digo ya, todos los números reales, tal que ese número es mayor o igual a 1 y menor que 2. Y ahí está escrito por comprensión. ¿Ya? Por eso es necesario a veces trabajar. Obviamente uno no va a trabajar con grupos tan pequeños, o sea, incluso ya si yo tengo 30 datos, escribirlo por extensión o 10 datos ya es muy bueno, ¿no es cierto? Puedo escribir harto, ¿sí? La idea de la matemática o la simbología matemática trata de simplificar. Es como en antes cuando los videos anteriores colocamos una expresión y después cuando dijimos, pero digamos en el lenguaje común, y era una bella frase, ¿sí? Pero en la expresión es como 3 palabras, una cosa así, ¿sí? O 3 símbolos, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno escribir a veces por comprensión, ¿ya? Sobre todo cuando vamos a trabajar con esos conjuntos, incluso la vamos a llevar infinito, tiene muchos elementos, ¿sí? O sea, infinitos elementos, ¿ya? Pero ese es la propiedad. O sea, cuando yo hable de comprensión, ¿no es cierto? Es porque señala una propiedad o condición, ¿no es cierto?, para comprender los elementos, ¿sí? En cambio, por extensión, ¿no es cierto?, se enumera cada uno de sus elementos. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Porque como yo los puedo escribir, ¿sí?, de distintas formas, entonces también podría decirme ya, en distintos casos son iguales estos conjuntos. ¿Y cuándo voy a decir que dos conjuntos son iguales? Si tienen los mismos elementos. ¿Sí? Por eso dice acá. Todos los elementos de A, si un elemento es de A, entonces el elemento de B. O si un elemento de B, entonces el elemento de A. ¿Ya? Entonces, si tienen los mismos elementos, vamos a decir que esos conjuntos son iguales. Vamos a hablar de conjuntos finitos, aquellos que tengan una cantidad, ¿no es cierto?, donde se pueden contar sus elementos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de las vocales. El conjunto de las vocales es un conjunto finito, ¿sí? A, E, I, O y U, ¿sí? Es un conjunto finito. El de los dígitos también es un conjunto finito, ¿sí? Son números que están entre 0 y 9, ¿cierto?, naturales, ¿sí? Y así podemos definir hartos conjuntos. Los estudiantes de esta sala es un conjunto finito, ¿sí? También es un conjunto, ¿sí? Y los conjuntos infinitos, los que no podemos contar la cantidad de elementos que tienen, ¿sí? Bueno, y ahí hay varios, los naturales, los enteros, los reales, ¿cierto? Todos son conjuntos infinitos, ¿sí? El conjunto I, que pusimos entre 1 y 2, también es un conjunto infinito, ¿ya? Entonces, generalmente cuando son conjuntos infinitos, dijimos, vamos a trabajarlos de forma, o vamos a escribir esos conjuntos por comprensión. Y hay dos conjuntos que se llaman conjuntos triviales, ¿ya?, que son el conjunto vacío y el universo, ¿ya? El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento, ¿sí? ¿Ya? El vacío.
y se va a simbolizar con la letra phi que está ahí, ¿sí? Que es como un cero, una rayita, ¿sí? Letra griega, o también con una llave con nada entre medio, también se simboliza en algunos textos así, ¿ya? Eso significa el vacío, que no tiene ningún elemento, ¿ya? En cambio, el universo se va a simbolizar con una U y va a ser conjunto que tenga todos los conjuntos de interés, ¿sí? Por ejemplo, si mis conjuntos de interés son los estudiantes de las asignaturas de matemática, ¿sí? de acá de la universidad, ¿sí? Del campo del Voltaire, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los alumnos que están en el 140, en el 170, ¿no es cierto? Que incluso se pueden cruzar algunos alumnos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Esos son conjuntos de interés. Entonces, mi conjunto universo, ¿sí? Serían todos los cursos del Instituto de Matemáticas. ¿Sí? Si quiero ver las asignaturas o los alumnos que están en todas las asignaturas del Voltaire, mi conjunto de interés serían, ¿cuánto? Todos los alumnos que están en el campo del Voltaire, ¿sí? Ese sería mi universo. ¿Ya? ¿Ya? El conjunto que tiene todos los elementos que tienen algo en referencia. ¿Ya? Ojo que más adelante también van a volver a retomar la teoría de conjuntos. ¿Dónde? En estadística. ¿Sí? Y en estadística, por ejemplo, van a hablar de población y muestra, por ejemplo. Y cuando hablen de población, ¿sí? Va a ser como su conjunto o universo, y ahí quizá el universo lo van a simbolizar con una letra así, omega. ¿Sí? Como omega, que tiene todos los elementos. Bueno, y si no hay, por ejemplo, y los conjuntos, en vez de decir conjuntos, van a decir que son eventos. ¿Sí? Ocurren eventos o no ocurren eventos. ¿Sí? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es importante, que todos los conjuntos se pueden simbolizar en un diagrama de Venn. ¿Y qué es lo que es un diagrama de Venn? ¿Ya? Va a estar compuesto por un rectángulo, ¿sí? Que el rectángulo va a simbolizar el universo. Entonces, vamos a poner una U, no me gusta mucho el símbolo que queremos hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Lamentable. Una U, y con circunferencias vamos a colocar todos los otros conjuntos, ¿sí? Ojo que acá en este caso fíjense que pueden haber elementos comunes entre A y C, ¿sí? O pueden haber elementos comunes entre B y C o A y B, puede que no haya también, ¿sí? Incluso pueden haber elementos comunes, si ven lo que está acá al medio, ahí me está diciendo que hay elementos comunes entre los tres, ¿sí? Y puede ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir ya, los alumnos del 140 y los alumnos del 170. ¿Sí? ¿Hay elementos comunes, no? Sí, pues hay alumnos que están haciendo los dos cursos. ¿Sí? Y si digo, ¿y los alumnos de inglés, no sé, LSD1, por ejemplo? Sí. Entonces también pueden haber alumnos que estén haciendo los tres cursos. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a simbolizar, y de hecho esto nos ayuda para trabajar, ¿no es cierto?, a resolver algunos problemas de conjunto. ¿Ya? Vamos a hablar de subconjuntos. ¿Ya? Que subconjuntos son todos los conjuntos que están dentro de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo voy a simbolizar. Por ejemplo, yo podría tener el conjunto de los números naturales. ¿Sí? ¿Cuáles son los números naturales? El 0 al 9. No, esos son los dígitos. Números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 10, 15, 20, 30, 80, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces yo podría hablar de un subconjunto de naturales. ¿Cuáles? Los números pares. ¿Sí? Los números pares son un subconjunto. Los números impares son otro subconjunto. Los dígitos también son un subconjunto. Ah, bueno, no, porque los dígitos se consideran 0 y el natural no lo considera, ¿no es cierto? Bueno,
Los números naturales que están entre 10 y 20 son un subconjunto, ¿sí? Porque son parte de ellos. ¿Ya? Ahora, si yo represento eso en un diagrama de Venn, ¿sí? Yo quiero representar, por ejemplo, A es subconjunto de B, ¿sí? Entonces, en el diagrama de B, ¿sí? Yo digo A. Esto es B, ¿no sé? Y a lo mejor esto es A. ¿Sí? Y esto significa que A es subconjunto de B. O sea, por ejemplo, de nuevo, haciendo alusión a lo que viene después, cuando ustedes vean estadísticas, ustedes dicen, ya, mi población es toda esta, toda Concepción, pero yo voy a tomar algunos habitantes de Concepción. Entonces van a decir, esto es una muestra. ¿Sí? Como una muestra. ¿Han escuchado eso en la noticia? Bueno, de la muestra tanto se extrae que la población prefiere... ¿Sí? Exactamente. ¿Ya? Eso mismo ustedes van a hacer en estadística. Y es el concepto de subconjuntos, ¿sí? Son elementos que están... Por ejemplo, acá también hay otro ejemplo. En el ejemplo 6 dice estudiante de Ingeniería de la Universidad de las Américas y estudiante de la Universidad de las Américas, ¿ya? Y estudiante de Ingeniería de la sede de Santiago, centro de la Universidad de las Américas, ¿sí? Entonces ahí claramente hay conjuntos que son subconjuntos de otros, ¿no? ¿Cuál podría ser? A es un subconjunto de B. A es subconjunto de B, ¿sí? Porque A son los estudiantes de Ingeniería y los otros son estudiantes de la universidad, son todos, ¿sí? Entonces obviamente los de Ingeniería son un subconjunto, ¿sí? Y también C es subconjunto de De A. de A, de A, de A, sí, también es un subconjunto de A y también es un subconjunto de beta, ¿no? También es un subconjunto de beta, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Es el concepto de subconjunto. Bien. Y ahora vamos a hablar del álgebra de conjunto, que también hace referencia a lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en cálculo, cuando encuentran los intervalos y cosas, ¿sí? Generalmente, cuando nos den un conjunto, ¿sí? Vamos a decir un conjunto A, por ejemplo, si tiene hartos elementos, vamos a decir ese conjunto A, ¿sí? Va a estar definido por elementos que están, ¿no es cierto? Generalmente nosotros vamos a trabajar con conjuntos numéricos, ¿sí? ¿Sí? La mayoría, ¿sí? Por ejemplo, todos los números reales, tal que ese número real es mayor o igual a 0. ¿Esto sería una proposición? ¿Ah? ¿Esto? No, no es proposición. ¿Por qué? Porque le falta un cuantificador. Para todo existe, todas esas cosas, ¿no es cierto? No es proposición. ¿Sí? Acá me está diciendo nada más que tengo que buscar números porque cumple con esa propiedad. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, el 1, el 2, el 3, el menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, van a estar todos menos el 0, ¿cierto? ¿Sí? Se me habló de esa forma. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ¿cierto? Que está escrita por comprensión, generalmente nosotros vamos a denotar conjuntos y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? De hecho, ustedes ya han empezado a trabajar en cálculo, ¿sí? Resolviendo ecuaciones e inecuaciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué inecuaciones van resolviendo? ¿Con valor absoluto o no? ¿O todavía no llegan ahí? No llegan a esa. Son valor absoluto, ya. ¿Y con radical también lo hacían? ¿Con raíz cuadrada y 2? Fracción. Ya, perfecto. Sí. De hecho, cuando ustedes están en funciones y determinan dominio recorrido, están resolviendo también en ecuación. ¿Sí? Por eso es importante ahí resolver eso. Muy bien. ¿Ya? Entonces,